pacificar el país y por eso vamos a hacer esto o aquello. Y yo creo que es ilusorio hablar así, que es una mentira, porque creer que el arte por cuestionar, por cuestionar o investigar o incluso representar cuestiones sociopolíticas per se, que por eso va a hacer que alguien, digamos, cobre conciencia y casi que se levante y se pronuncie al respecto, es ilusorio porque el arte ocurre, digamos, en un terreno o está atrapado, incluso diría yo, en un paradigma representacional. O sea, el arte, eso lo protege de la realidad, digamos, el arte está protegido desde afuera. El arte ocurre, o sea, pongo un ejemplo que me parece clarísimo, que es, o sea, claro que hay transgresiones en el arte, pero son simbólicas, ¿no? Ocurren a un nivel de las prácticas simbólicas y no necesariamente inciden afuera. Por ejemplo, pensemos en una obra de teatro como Hamlet de Shakespeare. Uno va a ver Hamlet y en algún momento, quienes lo han visto, lo han leído, saben que aparece un fantasma. Es el ejemplo perfecto para entender cómo funciona el arte. Ahí hay una transgresión brutal a la realidad, porque, perdón, pero no existen los fantasmas, lo siento, pero en el teatro sí, y eso tiene además un efecto brutal en el personaje principal, que es Hamlet, que es el hijo de ese fantasma, de ese hombre muerto. Nosotros vamos a ver la obra de teatro y entramos en ese juego simbólico. Sabemos que ese fantasma es una representación, o sea, no salimos aterrorizados, ¡ahí adentro hay un fantasma! Salgamos de aquí. No, lo vemos y lo entendemos como una transgresión simbólica. Y ese es el territorio del arte, por lo cual difícilmente desde ahí puede, o sea, se confunde con el activismo, pero realmente es difícil que desde ahí se haga un activismo efectivo, lo que yo diría. O sea, el arte ocurre, claro que no es que no sea, que estas transgresiones, digamos, simbólicas no tengan sus efectos y que despierten la conciencia perceptiva del espectador, o sea, que de pronto lo puede hacer pensar en cosas y moverse del lugar de manera individual. O sea, yo creo que el arte es sobre todo una manifestación como muy de uno a uno, difícilmente, o sea, por eso no es espectáculo, o sea, uno no monta una obra, un monólogo en un estadio de fútbol americano con 100,000 espectadores, o sea, eso difícilmente se va a entender, va a funcionar como si el Super Bowl, que es la semana que entra, por cierto, pero a lo que voy es, el arte tiene otro poder y ocurre en una esfera muy específica. Entonces, estos discursos de vamos a llevar el arte a todos lados para curarnos y para sanar las heridas de este país lastimado, es falso y es frustrante porque eso no ocurre nunca. Eso, los programas y las políticas públicas de nuestros gobiernos, de este y de los anteriores, han demostrado 101 veces, perdón, han demostrado 101 veces que no funciona eso. Ahora, yo creo que se pueden hacer cosas relacionadas con arte, cercanas al arte, un poco con algunos instrumentos del arte, pero que no buscan ser arte, sino trabajar directamente en el terreno de la realidad, con las comunidades, desde otro lugar. Creo que pongo esto como muy elemental, pero como para empezar una discusión de por qué el arte no hace eso, no funciona así, y qué entonces tendría que suceder con las políticas públicas y demás en relación, sobre todo a la cultura, que es un término mucho más amplio que abarca el arte, pero muchas otras cosas, ¿no? Yo no soy de las que creen que abarca todo y que cualquier absolutamente expresión mínima de la humanidad entra en estas, pero bueno, la cocina, los textiles, en fin, eso definitivamente sí, pero bueno, no quiero seguir hablando. ¿Vamos en orden o algo? ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos en el orden de la mesa. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Fundación, gracias a los organismos sociales de la sociedad civil que organizan estas mesas. A mí cuando me invitaron a participar en esta mesa,
Me dijeron, bueno, sí, lo que pasa es que ahorita sí es año electoral, pero más allá de la coyuntura electoral, se trata, como siempre, ¿no? El chiste sigue empujando la barrera, incluyendo agendas ciudadanas, auténticamente y otra vez. Hay algo, hay un poquito por aquí, le prevengo a la mesa. Agendas auténticamente ciudadanas en el sentido de dónde se articulan los derechos humanos, con esto que podemos llamar arte, ciencia, pero que en realidad, de hecho, desde hace ya varias décadas, los organismos internacionales lo articulan justamente como programas de cultura, ¿no? O sea, tomando en cuenta que de repente sí, efectivamente, como decía María hace ratito, no todo es cultura, porque entonces nada es cultura, ¿no? Pero sí tomando en cuenta algunas prácticas, algunas acciones sociales, algunas ritualidades, algunas conformaciones institucionales que sí podrían entrar dentro de esto que llamamos cultura. Y entonces tenemos los debates internacionales desde hace décadas sobre cómo en realidad esto que hoy en día llamamos a partir de 2007 de forma formal, a partir de la reunión de Friburgo, llamamos derechos culturales, en realidad estamos entrando en el ámbito de transversalizaciones de derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y al mismo tiempo sabemos que esa transversalidad de los derechos culturales, esta transversalidad de los derechos culturales, ¿no? En relación a las diferentes generaciones de derechos humanos, también tienen que ser constantemente debatidos, ¿no? En torno justamente a los cambios sociales de las pertenencias identitarias, de los usos tecnológicos. Por ejemplo, hoy en día que hablamos de cuarta generación de derechos humanos, pues estamos hablando de los derechos digitales tecnológicos de Internet. Y entonces eso como de repente llega a incidir en el ámbito de las representaciones de la memoria, la historia, la identidad de las comunidades, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto que acaba de decir María, que efectivamente romantizar al arte como salvador, ¿no?, del tejido social es sobrepasar los límites de la acción cultural. A mí me molesta mucho esto cuando se dice, es que si le pones un violín en la mano a un niño, nunca agarrará una pistola. No, por Dios, o sea, pregúntenle a Valentín Elizalde, perdón por la cita, ¿no? Pero eso es romantizar las consecuencias del arte, ¿no? Como decía María, efectivamente no se trata en todo caso, por ejemplo, en el caso de las políticas culturales, de profesionalizar el conocimiento artístico, la actividad artística, como una forma de, entre comillas, salvar el tejido social. Se trata en todo caso de fortalecer ciertas dinámicas comunitarias, o sea, eso sería lo ideal, el problema siempre es el cómo, ¿no? Fortalecer ciertas dinámicas comunitarias que ayuden digamos, a hacer que los grupos sociales entiendan mejor su memoria, su historia y su identidad. Y en la medida de eso, ¿no?, lograr que los sujetos dentro de las comunidades se asuman. ¿Cambiamos de micrófono? Gracias. Se asuman como sujetos de derechos, ¿no? O sea, por ahí va la tirada. Y por ahí van las buenas intenciones de las agencias internacionales, de la reflexión teórica, desde hace más o menos 40 años, ¿no?, en torno a las políticas culturales relacionadas con cultura, pero no se trata en todo caso, por ejemplo, de sembrar orquestas profesionales por todo México, ¿no? Y con eso ya se acabó la violencia. No, en realidad de lo que se trata es justamente fortalecer esta triada de la que acabo de hablar, memoria, historia y identidad, en las comunidades, para de ahí trascender al asunto de los sujetos, ¿no?, de los sujetos de derechos. Entonces, a mí o sea, y esto nada más lo cuento como una especie así como de introducción rápida, y retomando la metáfora que hacía María del fantasma de Hamlet, ¿no?, del fantasma del rey. Yo me acuerdo mucho de algo que se dice de repente en teoría de la cultura, ¿no?, a partir de los escritos de este antropólogo Claude Lévi-Strauss, ¿no?, donde él dice, el fantasma no existe, pero los efectos, las consecuencias del fantasma sí. La magia no existe, pero los efectos de la magia sí. Y ahí es donde tenemos que colocar, ¿no?, la acción en términos de la instrumentalización, la profesionalización de programas de cultura, ¿no?, pero que ya lo sabemos, y con esto voy a cerrar esta primera
la participación, ya sabemos que si no son empujados desde la sociedad civil organizada, no llegan al grado, ¿no?, de institucionalizarse a través de la acción del Estado. Entonces, por eso son muy importantes las agendas ciudadanas, por eso es muy importante la toma de conciencia de los sujetos de derecho dentro de las comunidades, pero fortaleciendo esta tríada de la que yo hablé hace ratito: memoria, historia, identidad, ¿no? Y allí estaría realmente la acción cultural. Y bueno, le cedo la palabra a Mariana. Hola. Bueno, pues gracias por invitarme. Yo le voy a entrar directo al debate. A mí me parece, o sea, estoy de acuerdo con la parte de que, visto así como un discurso oficial, ¿no?, utilizar el arte como una solución, pues es una romantización y un despropósito desde el punto de vista de que tú eres el Estado y tienes un aparato enorme, ¿no?, y podrías hacer muchísimas cosas más allá de fomentar el arte para garantizar la seguridad en el país, ¿no? Pues lo que no estoy de acuerdo es con el concepto de tejido social, porque el tejido social nunca se rompe, ¿no? Entonces, pues puede tener lógicas positivas, negativas. Me gusta más el término capital social, ¿no? Puede ser capital social positivo, negativo, etcétera, pero ese tejido no se rompe, y ese concepto que usa el gobierno es bastante problemático. Pero bueno, nosotros desde Data Cívica, desde el 2019, hemos estado trabajando junto con organizaciones de la sociedad civil colectivas en Nuevo León, en la zona metropolitana, y hemos implementado una estrategia de prevención de violencia feminicida utilizando el arte con comunidades de colonias que están alejadas de los centros de nosotros, ¿no?, Escobedo, Guadalupe y Monterrey, y hemos desarrollado esta estrategia de intervención del servicio público a través del arte a partir de los hallazgos de un informe, ¿no? Entonces, primero, como para entender cuáles serían las violencias que preceden a un feminicidio, y pues a partir de esos hallazgos, digamos, que validamos tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿no? O sea, hicimos un conjunto de entrevistas con personal operativo de la sociedad civil, con algunos familiares de víctimas de feminicidio, con mujeres que han sido sobrevivientes, con algunos agresores, como para tratar de, pues, identificar quizá de mejor manera o de una manera más actualizada cuáles son este tipo de violencias, y luego pues lo validamos con ciertas perspectivas de arte. Bueno, como por ejemplo hicimos unos murales en homenaje a las vecinas, porque encontramos en los testimonios de las víctimas que, como las relaciones están erosionadas, digamos, con la familia, los amigos, etcétera, pues las que terminan apoyándolas son las víctimas, ¿no? Y eso sale en el LIDE, porque tú cruzas mujeres que dicen haber vivido violencia con mujeres que no reportaron vivir violencia. Las que sí vivieron violencia dicen que antes van con las amigas o las vecinas, ¿no? Entonces hicimos ese mural como en homenaje, pero también hicimos un teatro de sombras, una función que trata sobre el aislamiento, ¿no? Hicimos también una instalación sonora que trata sobre el ciclo de violencia, cómo empieza, porque sí hay, digamos, no es que las violencias sean lineales en el sentido de que primero me cela, me controla y después me golpea, pero sí hay momentos en los que la violencia sube, ¿no?, y luego vuelve a bajar. Y también abordamos, por ejemplo, la cuestión de la reeducación masculina, ¿no? O sea, qué pueden hacer los hombres para pues reflexionar también sobre estos condicionamientos culturales que las mujeres los tenemos y los hombres también, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a trabajar con un enfoque comunitario que interpelara a todos y que también nos permitiera pues sensibilizar y sembrar la plática, ¿no? O sea, de una manera que no sea como muy de llego y voy a hablar con ustedes sobre violencia
tampoco es un tema que la gente quiera estar hablando, ¿no? O sea, muchas veces pensamos, no, pues esto porque las personas no se involucran, que no saben, pues es que a veces sí saben, pero no quieren estar reviviendo el horror, la violencia, etcétera. Más o menos sí es una cuestión de entretenimiento. Entonces nosotros sí, con estas estrategias, también hicimos un trabajo con niños, ¿no? Con unos talleres que se llaman Leer para Crear, en donde se hace a partir de un cuento novestense que se llama La hormiguita y el ratón Pérez. Hablábamos sobre pues, violencia doméstica, roles de género, cómo la trata la hormiguita, el ratón, etcétera. Se hacía una dramatización, unos dibujos, y después todo eso se generó, se hicieron unos murales que se trabajaron con la técnica del trencadito, mosaico y fotografía. Entonces, al final, toda esta estrategia nosotros logramos contar que participaron alrededor de 950 personas. Entonces, pues sí, tenemos testimonios de estas personas en donde efectivamente sí hay un trabajo de sensibilización, es decir, de reflexión a partir de lo que vieron. Ya así una evaluación más larga sobre cómo esto va a cambiar, pues no tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Pero sí hemos habilitado, digamos, con las organizaciones que hemos trabajado, y con los artistas que hemos trabajado como para, digamos, qué se necesita para que esto no sea una obra que sucede y ya no vuelve a pasar, ¿no? O sea, queremos que este trabajo es totalmente replicable en otros contextos, ¿no? Entonces, si quieren, ahí después le doy la palabra. Creo que, sí, yo creo que es una cosa de cercanía con la bocina. Voy a intentar ponerme aquí atrás. Y está difícil después de todas sus intervenciones saber qué decir. Sobre todo porque también las preguntas siento que eran abiertas y más bien, pues no sé si voy a decir algo que entre al debate o que sea una respuesta a algo, sino más bien las ideas que me surgieron a partir de escucharlas. Lo primero que diría es que creo que el arte y la ciencia, las dos, así como el derecho, son un dispositivo político. Si bien entiendo esta perspectiva porque la he escuchado igual desde la ciencia, igual que los artistas hablan sobre esto, de que la ciencia el arte no puede ser esto, pues los científicos también tienen su propia perspectiva sobre lo que la ciencia no puede ser. Y siento que en medio de todos esos no poder ser, hay otras personas que no son ni científicos ni artistas, no somos, porque me considero una de ellas, ni somos nada, que aprovechamos esos vacíos de no ser para hacer algo con el arte y la ciencia. Y creo que eso es por la característica de dispositivo político, de cualquier disciplina que exista dentro de ambas ramas, y encontrar ahí una oportunidad de crear espacios inter y multidisciplinarios en donde estas cosas se vuelvan herramientas para algo que usualmente pues no es su naturaleza. Y creo que en la defensa de derechos humanos en el país estamos a veces tan desesperados porque hay tanto trabajo que hacer y tantas cosas que quisiéramos resolver en un estado fragmentado y en un estado de horror, que hay veces que nos aprovechamos de la ciencia y el arte para intentar crear agujeros de gusano que nos lleven a una solución más rápida. Creo que eso que acabo de decir es un fenómeno que ha estado sucediendo, que no es reciente, creo que empezó a suceder al menos hace 10 años de manera contemporánea. Siento que es algo que responde a la guerra contra el narco, esta cuestión de combinar la ciencia con el arte y la abogacía y el litigio estratégico. Creo que el litigio estratégico es una cosa que justamente involucra todo.
y no es algo tan viejo. Y creo que justamente esta desesperación que tenemos ha provocado cambios paradigmáticos en las industrias creativas y también en el sector social, no nada más mexicano, sino hablaría de manera regional en América Latina, y de donde después, y eso sí creo más recientemente en África y en Europa, han empezado también a ver cómo poder hacer trabajo social, defensa de derechos, incidencia a partir de métodos o metodologías o proyectos que comenzamos a hacer aquí. Y también otra cosa que pienso es que así como el arte y la ciencia son dispositivos políticos, también son conceptos que se asientan en el poder político. No cualquiera puede hacer arte y no cualquiera puede hacer ciencia. No cualquiera, en teoría, puede llamarse artista o científico, porque hay una carrera y hay una inversión detrás de eso, pues que de alguna forma inhibe a que cualquiera en la población pueda sentir que está haciendo arte o sentir que está haciendo ciencia. Entonces, creo que también eso es una cosa que en un momento como el que estamos viviendo ahora, con la ola feminista en la que nos encontramos, en donde el clasismo, el racismo, la homofobia, muchas cosas están siendo debatidas a un nivel global y aparte tan abierto como nunca antes, pues eso pone en jaque a cualquier disciplina. Y siento que eso está pasando con el arte y la ciencia, en paralelo a que están siendo utilizadas como herramientas por defensores de derechos humanos y por Netflix también. Entonces, yo creo que todo esto que acabo de decir aporta mucho a la romantización tanto de la ciencia como del arte, porque creemos que no sé, siento que de pronto nos encontramos también frente a esta cuestión de regresar cada vez más a la modernidad y intentar volver a encontrar algo de esperanza en estas herramientas que nos dejó el pensamiento moderno. Y de alguna forma creo que ahí justo en eso que acabo de decir está la cultura. De hecho, justamente ayer estábamos en Data Cívica hablando de un programa que estamos haciendo de innovación para cuestiones de contrapesos dentro de la sociedad. Y Mariana nos decía algo que a mí me pareció muy poderoso, y es cómo nombrarnos desde el presente podría ser una trampa también. O sea, cómo pensar, o cómo el arte y la ciencia nos pueden ayudar a pensar que tal vez esto que estamos diciendo ahorita, como, ay, las feministas articuladas, nadie va con las madres, ¿cómo pensar que tal vez eso no es algo que solamente está pasando ahorita en el presente, sino es algo que ya sucedió antes, pero tal vez no nos acordamos porque nosotros no lo vivimos? Creo que ese es el poder que tiene combinar la ciencia y el arte, y desde Data Cívica pues hacemos uso de eso para intentar al menos crear herramientas. Pues no sé si creemos que el arte nos pueda ayudar a transformar la vida de la audiencia y que de pronto la gente diga, ay, sí, ya entendí. Pero al menos creo que sí nos puede ayudar a medir o evaluar ciertos aspectos que nos pueden dar indicios para prevenir un feminicidio, para de pronto tal vez encontrar una persona desaparecida y avanzar en cosas que el Estado no ha podido avanzar por sí solo. A mí me gustaría problematizar esto y casi arrinconarla, porque me parece que o yo tengo una sensación de urgencia distinta, me parece. A ver, coincido en muchas de las cosas que se han dicho, es decir, esta aberración de llevemos un violín o construyamos una cancha de básquetbol en la comunidad y entonces de esa manera vamos a ir ganándole terreno al crimen o a la delincuencia o a la violencia. Vamos, es una ridiculez cursi fuera de lugar. Es decir, ojalá se construyeran más canchas de básquetbol y que haya más teatros, pero eso no resolvería el problema. Partiendo de ahí, y ahí es donde quisiera llevar los espacios un poco más incómodos, probablemente nos sentimos cómodos o nos sentimos tranquilos
diciendo hay una intervención en cierta comunidad con el proyecto X que sea de cultura o de deporte o de lo que queramos. Y estamos haciendo un trabajo en la comunidad. A eso es a lo que yo me refería de que estamos haciendo trabajo o se puede hacer trabajo o hay trabajo en los márgenes. Nosotros tenemos un problema de derechos humanos en México. Tenemos una tragedia de derechos humanos. Y ese tipo de intervenciones sería como intentar hidratar el Sahara con goteros. Es decir, no vamos a acabar en la vida. Con esfuerzos mayúsculos desde sociedad civil tratando de generar un diálogo en una comunidad que es necesario. No estoy diciendo con esto, por favor, que no es necesario y que no es útil y que no es provechoso. Simplemente no nos alcanza para resolver la bronca en la que estamos metidos. Es decir, el trabajo hormiga no es la solución tampoco a nuestro problema. Evidentemente le cambia la vida a esa comunidad o a esa persona o a esa familia, sí, o si no le cambia la vida, de menos le abre otra perspectiva, lo hace reflexionar, nos hace reflexionar. Y con esto no estoy diciendo que no sirve para nada. Simplemente estamos en una coyuntura que requiere eso y mucho más. De ahí que lleve yo a pensar de que ni llevar cultura, es decir, llevar el teatro, llevar la cancha de básquetbol, llevar el violín, ni hacer la intervención en una comunidad violentada, en un barrio violentado, en una colonia violentada, alcanza para el tamaño de la bronca en la que estamos metidos. Partiendo de eso, la pregunta es si la cultura puede ser un canal, uno más de los que necesitaríamos echar mano, de manera masiva, y no estoy pensando otra vez en la Secretaría de Cultura Federal, pero sí de manera masiva, así como tenemos de manera masiva la apología de la violencia, es decir, porque la cultura mainstream hace apología de la violencia permanentemente, y no nada más con el narcocorrido. Lo que vemos en las calles es violencia, todo el tiempo, en los espectaculares, en lo que escuchamos, todo el tiempo hay violencia. La pregunta es si podemos, a través de la cultura, de manera masiva, como un canal más, no puede ser el único, tiene que haber trabajo de educación y tiene que haber múltiples trabajos de garantía de derechos, de salud, de vivienda, de oportunidades, y la cultura tendría que ser uno de los ejes, para tratar de contener un poco este alud y esta locura de violencia. Si no, estaremos en un espacio de confort diciendo, bueno, pues yo voy a la comunidad fulana y tal y ya hicimos un cuentacuentos o ya pintamos un mural. Vamos, lo que hacemos también en el Centro Cultural Tlatelolco. No estoy diciendo con esto que está mal, simplemente digo que hay que entender que no alcanza para la bronca en la que estamos. Ahora, habría maneras, es decir, la cultura sí ofrece alternativas para llevar de manera masiva lógicas de derechos, no lógicas de apología de la violencia. No necesitamos hacerlo más rápido, como decías tú, me parece que lo tenemos que hacer más profundo y más efectivo. Nadie cree que nuestra solución sea rápida, va a ser seguramente lenta. La pregunta que les hago, y tratando de arrinconarlas, diciendo, sí, están increíbles todos esos proyectos, nada más les digo, no alcanzan. ¿Hay alternativas desde la cultura o no las hay? ¿Es una herramienta o no es una herramienta? Es una de las tantas, vamos, porque no hay una solución mágica a esta bronca. Necesitamos echar mano de toda la caja de herramientas. La cultura tendría que ser una de ellas. Y tendría que ser de manera profunda. Y para eso, por eso yo decía al principio, no hemos logrado o no se ha logrado llevar la lógica de la cultura del derecho al mainstream. Lo que sí ha llegado la apología de la violencia, del individualismo, del éxito a toda costa. Eso sí llega. ¿Hay o no hay manera? Yo creo que no, pero por muchas razones, pero una es lo que yo dije al principio, creo que que el arte y las artes en general hacen otra cosa, hacen otro tipo de trabajo, no para una emergencia como la que tenemos, definitivamente. Pero ¿cuál es el otro? Es que el otro es volver a decir el que canta la canción bonita, por eso, ¿cuál? Pero lo que quiero decir es una cosa que pensé hace poco. Yo también creo que un trabajo como el que ustedes hicieron en Monterrey y en otros municipios es muy valioso, definitivamente, y podría replicarse, pero para replicarlo, ¿qué se necesitaría? Porque lo que no puedes, que es lo que han hecho nuestros gobiernos sistemáticamente, es decir, murales en todos los municipios. Porque, ¿murales de qué? ¿Quién los hace? ¿Por qué?
se roban el dinero en el camino, Comex hace un negocio, o sea, ¿quién? O sea, ¿cómo replicas eso a la escala de un país como México? No se me ocurre porque no ha sucedido. Entonces, dos cosas pienso. Una es la comunidad cultural, que no hemos logrado articularnos como comunidad y ponernos de acuerdo en la cosa más elemental que es esta. Estamos viviendo una crisis de violencias que no habíamos visto nunca y que nos pega a todos o nos va a acabar pegando de alguna manera. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora que se cumplieron los 30 años del levantamiento zapatista, a mí me dio mucha nostalgia, mucha tristeza y mucha admiración de lo que han logrado construir en los territorios zapatistas. O sea, hay una lógica ahí que es maravillosa, pero que no es replicable en los contextos urbanos, por ejemplo. O sea, aquí hacer esto en la Ciudad de México, ¿cuál es la comunidad? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuál es el territorio que defiende? Porque finalmente son comunidades que defienden un territorio. Nosotros no tenemos un territorio, pensaba yo. ¿Cuál sería el modelo que haríamos en un contexto urbano? Y se me ocurrió, bueno, nuestro territorio es la cultura. Ese sí es un territorio que compartimos. Una comunidad específica, que es la gente que hace teatro, que hace danza, que hace trabajo con la cultura, con las artes, no necesariamente arte. Sí creo que todo mundo puede ser artista, nunca diría lo contrario, pero sí creo que esta comunidad, que tenemos un territorio que necesitábamos defender y no lo hemos defendido. O sea, eso me queda clarísimo, de entrada. Y en segundo lugar, me parece que el Estado, o sea, que la labor del Estado no es justo eso, replicar modelos y decir, llevo esto, llevo lo otro, es proveer muy lentamente, pero un estado de cosas que permita un desarrollo real. O sea, yo pienso, ¿quién se vuelve artista? O sea, ¿cómo se hace un artista? Pues en general, si uno sigue la vida de un niño que a lo mejor desde chico tiene un talento para dibujar, por ejemplo, ese niño ¿cómo llega a ser un artista profesional? Por ejemplo, o no profesional, pero un artista. No existe el camino, o sea, en México no tenemos el camino, el caminito que lleva a un niño de la mano a poder estudiar, por ejemplo, en la primaria, tener apreciación artística, en la secundaria ir a un CEDART, que es uno de los inventos más fabulosos, pero que al mismo tiempo se descuidó, que fueron estas secundarias o preparatorias, bachilleratos, más bien, preparatorias con un énfasis en las artes, digamos. Se hicieron 12 en 1970 y cacho. Fantástico, o sea, de esas 6 están en la Ciudad de México y las otras en Monterrey, Guadalajara, etcétera, en las ciudades principales. Maravilloso. Yo tengo amigos, amigas que estudiaron en los CEDARTs de la Ciudad de México y se volvieron artistas. ¡Qué maravilla! Hay 12 en un país de 120 millones de habitantes. En vez de haber hecho cada sexenio 12 más, no digan 700, o sea, no estoy, pero 12 más. En vez de eso, dejaron de financiar los que existen, les dejaron de dar mantenimiento y hoy los CEDARTs se están cayendo a pedazos. Y no tienen agua y el salón de danza tiene la duela levantada y los bailarines se lastiman los pies. Es decir, hemos fracasado en eso, en proveer el caminito completo para que un niño pueda ser artista, vivir de eso y retirarse en la vejez, y no como muchos viejos artistas que conozco que no tienen en dónde caerse muertos porque no tienen acceso a la seguridad social, porque no tienen ningún tipo de, o sea, ¿qué es el primer, cuando yo pienso, ¿qué es el primer mundo? El primer mundo es eso, para mí, que un viejo pueda al final llegar y tener su propio teatro, una compañía, montar el teatro que le interesa, proveer educación a otros, es decir, toda una complejidad, un entramado gigantesco de relaciones y posibilidades que hacen que eso sí ocurra y que no sea simplemente en la suerte o el privilegio, porque definitivamente en México es un privilegio ser un artista o tener la suerte de que quién sabe qué, ¿no? Tienes un mentor, un mecenas. O sea, el Estado ha fracasado rotundamente, están rotos, ese camino está roto por todos lados. No hay secundarias, no hay bachilleratos, no hay carreras. El conservatorio de música hay uno y se está cayendo a pedazos. Uno, en un país de 120 millones de habitantes. No hay teatros suficientes, no hay, en todos lados. O sea, la fantasía esta de la descentralización nunca ha ocurrido. Y nunca ha ocurrido alguien que se tome la molestia, que es un camino muy lento, muy trabajoso y que cuesta, en ir
llenando estos huecos. Necesitamos un museo en todos lados, una escuela, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué, y entonces pasa algo. Si no, definitivamente creo que no va por ahí. Y lo otro es esto, esta comunidad está para llorar. Ay, a ver, voy a diferir un poco de lo que acaba de decir María, pero no en la radiografía espantosa que acaba de hacer, con respecto a efectivamente los caminos de la profesionalización del arte en México. Yo por eso hace rato decía que más bien, ¿no? O el derecho a la educación artística, efectivamente. Yo decía que más bien teníamos que empezar, ahora sí que, por más bien analizar el problema de la cultura o de lo cultural, ¿no? O de las actividades culturales en la construcción de políticas auténticas de desarrollo. E insisto que esto no es nuevo. O sea, premios Nobel de Economía como Amartya Sen desde los años 80 están hablando del asunto de cómo justo una nación no puede desarrollarse si no existe un principio por lo menos de reconocimiento de la identidad propia, por múltiple y fragmentada que sea, ¿no? Si no hay una educación auténticamente cívica en el sentido de reconocimiento de derechos y de diversidades, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo quiero enfocar el problema de una agenda ciudadana de políticas públicas enfocadas a derechos humanos, pero tomando en cuenta este paradigma que es muy viejo, pero que parece que en México le cuesta mucho trabajo entenderlo, no solo a la gente, al ciudadano de a pata, sino también a la misma comunidad artística cultural, porque a la misma comunidad artística cultural yo le digo derechos culturales, marcos legales para la cultura, normativas, acompañamientos comunitarios, y se quedan, Y a mí en casos extremos me han llegado a decir personas de la comunidad artística, yo no tengo la obligación de saber eso, yo lo que necesito es una beca para crear. Y tú dices, pues, como dice el meme, pues chingo a mi madre, ¿no? Ok, más bien el asunto va por ahí, a mí me parece que el asunto va por ahí, y ahí es donde sí difiero con María, yo creo que sí se puede, no nada más porque yo diga, la UNESCO tiene razón en que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo. No, eso también es, malentendido es otra romantización. Pero yo sí lo he visto en comunidades, yo que he acompañado procesos de esto que hoy en día llamamos farragosamente gestión cultural, ¿no? Y análisis sociológico comunitario, y que los he acompañado como ciudadana y también a veces contratada por instituciones de gobierno, pues sí, porque necesitan expertos que les ayuden a medio hacer, ¿no? Yo sí he visto procesos comunitarios donde de repente el apropiarse de las propias discursividades, o sea, por eso el asunto de decir, es que el gobierno va a llevar y con eso ya salvamos. No, el gobierno no lleva una chingada. El gobierno no tiene que llevar una chingada, el gobierno tiene que dar las oportunidades, las vías de acceso, ¿no? Para ciertos procesos, para detonar ciertos procesos y que sea la comunidad la que se apropie de esos procesos. Y solamente en esa medida los sujetos de la comunidad empiezan a sentirse sujetos de derechos, no nada más de derechos culturales, de derechos humanos en general. Entonces también, pero quererlo ver como una planadora implementada desde el Estado o implementada desde la iniciativa privada, no. Sí son goteos, a lo mejor no corresponden a la urgencia del momento histórico, pero sí son goteos. Yo lo he visto en el sur de Veracruz, arrasado primero por el Cártel del Golfo y ahorita arrasado por Jalisco Nueva Generación. Yo el año pasado estuve trabajando con promotores culturales de Apatzingán, ¿no? Que el asunto no es llegar y decirles, a ver, vas a hacer esto y te voy a dar esto y vas a hacer esta escuela, sino decirle a la misma gente de la región, con todos los conflictos que tienen Apatzingán, Aguililla, ¿no? Y que de repente, por ejemplo, curiosamente la gente del narco no nos para en la carretera porque dicen, ay, son de cultura, no hacen nada, ¿no? Pues sí, no hacemos nada, o sea, no te estamos boicoteando el negocio, pero lo que sí es cierto es que yo sé que no le voy a poner un violín en la mano a un niño terracalentano y con eso ya no va a tener una AK-47 en las manos, pero sí sé que cuando el niño me dice, ¿sabes qué quiero aprender? Quiero aprender lírica bélica, quiero aprender corrido enfermo. Entonces yo le digo, mira, pues aquí los promotores de la comunidad no te van a enseñar corrido bélico ni lírica bélica, pero pues vamos a platicar un poquito de rima, vamos a platicar un poquito de ritmo,
Y una vez, si de veras te interesa, ¿no? Después de eso, probablemente escojas hacer otro tipo de música, pero ya no lírica bélica, ya no corrido enfermo, ¿no? Y eso es lo que se hace en terreno, justamente eso es a lo que me refiero con el asunto de no caigamos en las discusiones estériles de qué es cultura, de qué es arte. Yo ahorita vengo llegando de la primera clase del semestre en la UNAM, de teoría de la cultura, ¿no? Y a los estudiantes siempre les digo, conceptos de cultura, ahorita les saco una lista de 40,000 cosas que se han hecho entre el siglo XVIII y el siglo XX. Eso importa pito, o sea, decir que es cultura, que es arte, importa pito. Lo que importa es cómo eso funciona justamente en esto que sí, los gobiernos se llenan la boca de repente hablando del tejido social, ¿no? Y como dice Mariana, pues eso de repente, el tejido, sí, las relaciones sociales siempre están ahí, lo que de repente se pierde es el sentido de las dinámicas sociales, eso es lo que sí se pierde, y se pierde el saber de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí, ¿por qué quiero ser narco? ¿Por qué quiero ser narco? O sea, no están locos, es lo único que hay en muchas regiones. Esas pintas famosas que analizó Héctor Castillo Bertier en los años 90 en Culiacán, de prefiero morir joven y rico a viejo y jodido como mi papá, es el grito de guerra de una generación que no encuentra salidas, y al mismo tiempo, cuando el mercado solo le pone enfrente a los chavos la única posibilidad de reconvección, digamos, de gusto simbólico en, como me decía a mí un chavo una vez que le hice una entrevista en Tijuana, me decía, yo ya manejé todas las naves que quise, perdón por la frase que voy a decir, pero voy a citar tal cual al chavo, yo ya manejé todas las naves que quise, yo ya viajé a todos los lugares a donde quería viajar. ¿A dónde querías viajar? A Las Vegas, pues a dónde más, y ya me cogí a todas las viejas que me quise coger. Y pues que si al rato me matan no hay pedo. Y sí, al chavo lo mataron 2 años después, ¿no? Pero ahí tenemos justamente un problema de circuitos económicos, tenemos un problema de abrir el acceso a las oportunidades, tenemos un problema de discutir esto que yo decía hace ratito, memoria, historia, identidad, ¿no? Entonces yo sí creo, porque yo sí he acompañado procesos, los procesos, por ejemplo, de reavivamiento de la práctica comunitaria del son jarocho en el centro sur de Veracruz, en el norte de Tabasco y en la zona del Papaloapan de Oaxaca, que no le van a ganar ahorita a Jalisco Nueva Generación, pero sí hay muchos chavos que están viendo otras formas de vivir su vida diferentes a solamente estar en la esquina halconeando, tomando caguama, ¿no? Y tratando de meterse, ¿no? al grupo, ¿no? A estar bajo el dominio de un perro, de un líder, ¿no? Territorial. Eso sí, sí lo he visto y se han generado otras dinámicas, claro, esto ha sido un proceso ciudadano desde hace 40 años, pero que está usando justamente la música, la tradición, la memoria, la historia, la identidad, ¿no? El movimiento muy conflictivo, muy fragmentado, pero de promotores culturales en Tierra Caliente, en Michoacán, que me tocó acompañar el año pasado, ¿no? Las dinámicas de repente, por ejemplo, en cierta época en el Secut, no los dejaron sacar en los años a finales de, bueno, a principios de los 2000, no los dejaron sacar de repente unos videos que la gente del Secut hacía, porque en Tijuana decían, pues todo el mundo tenemos un pariente, como quiera que sea, que está ligado al cártel de Tijuana, ¿no? Yo escuché gente decir, los vimos llegar, no eran de aquí, estudiaron en la misma escuela que yo, íbamos a los 15 años juntos, sabíamos a qué se dedicaban, pero digamos que las clases medias tijuanenses nunca les cerraron el acceso, ¿no? Y después se preguntaban cómo llegamos a esto, ¿no? Y entonces las entrevistas, el tratar de entenderlo todo esto, no desde una perspectiva antropológica, porque el Secut no es una institución antropológica, es una institución de arte, de cultura y de arte. Entonces, más bien tratarlo de entender desde la entrevista y el archivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, pero que no se puede hacer como una aplanadora, ¿no? Como si fuera algo establecido desde la cúspide olímpica, ¿no? Del Estado. En todo caso, la sociedad civil, a mí me ha tocado trabajar como asesora civil, como asesora, como experta ciudadana en programas de gobierno. Y sí, de repente es empujar muchísimo. Y una de las cosas, por ejemplo, que luego me ha pedido Secretaría de Cultura Federal a mí, ¿no? Es, por favor, sensibiliza a los funcionarios porque no tienen ni maldita idea de qué son derechos culturales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí, yo a mis estudiantes siempre les digo, yo no lo voy a ver viva. O sea, el cambio yo no lo voy a ver viva, pero alguien tiene que empezar a hacer la chamba. Entonces, de eso se trata. Yo creo que de eso se trata.
Pues Yo ahorita estaba pensando justo en esta cuestión de pensar que si el Estado utiliza el arte, pues no nos vaya a pasar como la revolución cultural maoísta, ¿no? Porque al final el Estado pues está DEA, como dice Yasnaya, y siempre va a ser o sea, digamos, va a utilizar el arte para hacer una versión oficialista de la estética, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí creo que difiero un poco contigo sobre el concepto de cultura, porque creo que sí es importante, digamos, desvincularlo de esta parte artística a veces. Por ejemplo, en las intervenciones que nosotras hemos hecho, es que lo que nosotros estamos tratando de prevenir es que la violencia doméstica escale a un nivel que sea irreparable y que eso es pues, el asesinato, ¿no? Y eso, digamos, la cuestión de yo golpeo y yo me dejo pegar, eso es una cuestión cultural, ¿no? O sea, no está ligada a lo artístico ni nada, porque la cultura pues, es un conjunto de símbolos y de significantes que nos permiten articularnos, ¿no? Que sería distinto a lo social, que eso ya tiene que ver más con las estructuras. Pero lo cultural pues sí está asociado pues a ciertas expresiones artísticas, pero pues eso no es real. O sea, para mí como antropóloga, digamos, Peso Pluma y la Orquesta Sinfónica tienen el mismo valor como expresiones artísticas, ¿no? O sea, allá después hay el gusto y la subjetividad, etcétera, pero son expresiones artísticas las dos, ¿no? Entonces, a lo mejor no sirve como un dispositivo masivo, pero si yo puedo lograr que de estas 900 personas que lo vieron, los maridos reflexionen sobre que la violencia no se, digamos que no debería violentar a su esposa y que ella tampoco debería como permitirlo, pues yo me parece pertinente, ¿no? O sea, me parece que es una forma de empezar a sensibilizar sobre eso, a decir, pues esto no está en tu naturaleza, puedes actuar de distinta manera. Entonces, creo que sí hay como es una cuestión de escalas, ¿no? O sea, si lo vemos en la escala general, ¿me puede el arte resolver todos los problemas de la violencia? No. Pero si lo vamos bajando a escalas y sobre todo un enfoque de gobernanza, ¿no? Es decir, en donde no solamente el Estado gestiona los problemas públicos, que es como lo que se buscaría en el contexto actual, el discurso de la austeridad, o sea, la austeridad, etcétera, se esconde detrás de esta idea de que el Estado es lo único que puede, y no, la realidad es que pues está la iniciativa privada, están colectivos, está la sociedad civil, o sea, no lo público no solamente lo gestiona el Estado, ¿no? Otra vez está difícil después de todas esas intervenciones. Pero justo ahorita que las estaba escuchando pensaba, digo, más como en mi rol de data cívica, pensaba como en algunas cosas, aspectos culturales, que me he dado cuenta que generan como una vivencia diferenciada entre, por ejemplo, un contexto urbano como el de la Ciudad de México, o el de Monterrey, o el de Jalisco, en Guadalajara, y yo que soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. O sea, veo una cosa y no es como una crítica ni es tampoco un señalamiento de nada, veo una cosa de pronto en estos espacios tan urbanos, pero que además son hiperurbanos, o sea, estamos aquí en una cosa, ahorita estamos aquí en un oasis, o sea, la Ciudad de México no tiene nada que ver con el país y muchas veces ni siquiera con la región. O sea, esto es una cosa, no sé, siento que es como un oasis, para mí, desde mi perspectiva, como yo entiendo la cultura, por así decirlo, no sé. Y también noto como una cosa muy asentada en las instituciones, como en poder, o esta expectativa de alguna forma abordar el Estado de Derecho desde las instituciones. Y no sé, como que yo lo traslado al camino que he recorrido desde Nuevo Laredo hasta llegar aquí y realmente siento que, o sea,
a mucha gente en Nuevo Laredo, jamás ni siquiera se nos puede ocurrir que vaya a existir algún camino hacia algún lugar, como lo que decías hace rato. O sea, así, como que el camino... Ajá, sí, o sea, sí, es lo que dijiste, pero justo siento que al menos aquí en la ciudad muchas personas saben que podría existir o que quisieran que existiera algo así, pero siento que hay otros espacios en el país que ni siquiera podemos imaginarnos que podría existir. O sea, como que siento que hay espacios en donde hemos renunciado a la idea de que en algún momento, dentro del contexto en el que vivimos, exista un camino hacia lo que nosotros queremos. Y en ese sentido, también pienso como que de alguna forma eso, no sé, siento que en la frontera al menos, porque lo considero algo fronterizo, nos hace muy autogestivos. O sea, como que somos muy autogestivos y de alguna forma construimos. O sea, como que desde que somos niños, o sea, la meta es construir tu propio camino. No, nadie más te va a ayudar. El Estado no existe porque realmente allá el Estado no existe. O sea, el narco, pues. Y hay otras reglas político-culturales y sociales que son distintas a la realidad de estas urbes como de ciudad. Y siento que como que estuve pensando todo eso ahorita que las escuchaba y no se coincido en que el arte no es, ni va a ser, ni será una herramienta que podamos trabajar desde los espacios ni académicos, ni de derechos humanos, ni sociales, para hacer cambios estructurales, culturales. Lo que sí creo, y que eso es algo que he pensado desde hace al menos unos 4 años, es que si no es desde estas trincheras, sí hay otras trincheras con las que usualmente no nos vinculamos, que tienen el poder de hacer cambios culturales a nivel masa, y que de alguna forma eso me hace pensar que nos estamos quedando atrás, o sea, como sectores, como sector académico, como sector social. Siento yo como, también creo que es como una perspectiva de la juventud tal vez, pero siento yo de pronto que en el sector social nos quedamos atrás en intentar hacer trabajo hormiga y intentar hacer como intervenciones bastante focalizadas que son muy caras y que de pronto hay otros sectores, puedo hablar específicamente por ejemplo de Netflix, que con mucho menos dinero de lo que nosotros nos podemos gastar puede hacer que su producto cultural, su producto artístico más bien, tenga una distribución y un alcance mucho más amplio que el nuestro y que además puedan medirlo y medirlo para vender, no para hacer ningún cambio, no para hacer incidencia política, no para hacer nada, sino para vender más. Y siento que en ese sentido ya hay gente que lo está haciendo, pero no somos nosotras, ni son gente que quiera hacer cosas con el objetivo que nosotras tenemos. Ahí creo que siento que nosotros en el sector social, en el sector académico y en el sector de gestión cultural, sea lo que eso sea, tenemos pendiente de alguna forma pensar o repensar en dónde estamos invirtiendo los esfuerzos que estamos invirtiendo y el dinero que estamos invirtiendo. También hacia una reflexión, que a lo mejor ese es otro concepto que voy a meter y no estoy segura, sostenible. Una reflexión hacia la sostenibilidad. O sea, cómo poder también pensar en un mundo que no nada más está acabando a nivel como violencia y lo que sea, sino literalmente se está terminando. A nivel natural, no sé, ecológico, etcétera. Como que siento que también al centro de esto, o sea, no nada más está como la posibilidad que, por ejemplo, o sea, hay gente que sí tiene un camino posible ahora que estamos en un mundo globalizado, pues si naces en un lugar que te puede pagar New York University,
pues te vas a New York University y te vuelves artista, pero no todos tenemos esa posibilidad. O sea, también siento que existe como en esas disparidades. O sea, a lo mejor podría ser que sí haya un camino, pero que no es accesible para todos y que no todos conozcamos. Y no es dentro del territorio nacional, definitivamente. Pero muchas veces esa gente se va y no exige que eso exista en el país y luego regresa a ser director de cine o curador de algo, no sé, y ya. O sea, como que siento que hay varios temas sobre la mesa que son necesarios también discutir para poder entender también aún más la profundidad y la complejidad del sí o no el arte podría ser una herramienta o tendría el poder de... Antes de empezar un diálogo con los que están acá, no sé si haya conexión y que haya preguntas por Zoom, pero parece que la única constante es que no estamos muy de acuerdo todos aquí en la mesa, es decir, hay puntos encontrados. A mí me gustaría hacer un par de comentarios. Más allá de si es el arte o no es el arte, o esto aplicaría a cualquiera de las manifestaciones sociales, la academia, los negocios, el deporte, la política, lo que sea, donde estemos. Es una frase que he estado diciendo por otras razones ya ad nauseam esta semana, contando una anécdota de Bertolt Brecht, que le manda una carta a Paul Hindemith, joven promesa de la música alemana, que le dice: la música no es un arca con la cual puedas atravesar el diluvio. En ese sentido, escudarse en la creación artística, o escudarse en la investigación académica, o escudarse en la creación de empleos desde la iniciativa privada, es decir, como decir, estoy poniendo mi granito de arena ante la problemática que se vive, en entornos como el que vivimos, poner el granito de arena no alcanza. Se necesita el granito de arena y un cacho más. La música, en este caso el arte o la cultura, no es un arca con la cual se puede atravesar el diluvio. Y evidentemente ninguna de las herramientas que tenemos a la mano solucionará por completo las graves problemáticas globales o nacionales. Lo que habría que pensar es cuál tendría que ser el papel de manera masiva, además de las intervenciones locales y del trabajo comunitario e identitario, para abordar la situación que tenemos. Y ahorita que hablaban, recordé una frase de esta misma mesa el mes anterior que dijo Ernesto López Portillo, que moderaba la mesa. Se hablaba, bueno, no fue el mes pasado, porque el mes pasado, hace 2 sesiones, porque incluso el mes pasado, en diciembre no hubo, fue la del octubre, que decía Ernesto, después de escuchar a expertas y expertos en materia de seguridad, perdón, están pasando la gente del orden aquí, después de escuchar las propuestas de gente experta y expertos en materia de seguridad, Ernesto recordó un comentario que le hizo un colega, después de que Ernesto le dijo y se quejaba una y otra vez de que las personas habían puesto sobre la mesa propuestas inteligentes, con diagnóstico, con alternativas, y que la clase política o la gente en las esferas de toma de decisión no hacía caso. Y su colega le dijo tan fácil como, pues eso es así. ¿Quieres cambiar las cosas? Toma los espacios de poder. No quiere decir toma la presidencia de la República. Vamos, pero si no nos gusta cómo opera Netflix, pues tendríamos que estar entonces tratando de ocupar esos espacios. Pero seguir bajo la lógica de el mundo conspira contra nosotros tampoco es la solución. Nada más quisiera dejarlo ahí. No sé si haya preguntas, comentarios de los que están, los que están acá. Y nos hemos topado también con ese tema, la inseguridad. Antes nos mandaban un mapeo de lo que era peligroso Michoacán, ¿no? Pues ahora el mapeo está desde el norte hasta el sur del país. Y al final de todo, los que tenemos que pagar ese tema, porque te cobran un fee, ¿sí?, somos todos. Y si no lo pagas, te roban la mercancía, matan al operador
Y entonces nos vemos en esa problemática ahora que ya no quieren los choferes ser choferes, y aunque les pagan muy bien, pero su vida, aunque tengan seguro, ¿sabe qué está pasando? Se están yendo a Estados Unidos. Estados Unidos les dice, ve, yo te pago el doble y no te matan. Entonces nos hemos encontrado con ese tema, ¿no? También, ¿qué vamos a hacer? Porque la seguridad, pues no hay, y como dices tú, ocupar esos espacios. Entonces, pues levantar la mano, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues no podemos seguir viviendo así, ¿no? O sea, yo creo que ya todos somos conscientes, como dicen, ya nos rebasó esto, y desde niños hasta adultos, ¿no? O sea, la problemática está de verdad muy, muy difícil ante esta situación. Sí, a eso me refería yo con que la emergencia es grande y la respuesta tiene que ser desde todos los frentes, vamos, desde todos los espacios, las empresas, la academia, el sector cultural, el sector artístico, científico, las iglesias, los empresarios, vamos, porque de ese tamaño es la bronca. ¿Sí? Y lo que nos queda es articularnos, vamos. No, sí, regreso a lo que dije hace un momento, que a mí no deja de sorprenderme, quizá porque soy muy ingenua y tengo luego unas ilusiones bárbaras de que pasen cosas que es imposible que pasen, pero que la comunidad cultural, a mí me duele muchísimo que la comunidad cultural que se supone que es más sensible y más informada y más abierta que otras comunidades, tendría que estar alarmadísima, como usted y como estamos algunos, y no, o sea, en absoluto. O sí algunos, pero no, perdón, la gran mayoría no. Entonces a mí me parece increíble, o sea que lo que tendríamos que empezar es por sensibilizarnos, como tú decías, y estar, o sea, como hacia adentro primero, para que haya algún cambio. Y luego la otra cosa que me quedé pensando del camino y de si hay o no hay, no, claro, el camino hay que labrárselo, pero algunos lo harán porque la tienen facilísima y otros no podrán porque no se les ocurre. Entonces a lo que voy es esto, o sea, en otros países son las propias comunidades alejadas las que generan cultura, o sea, nadie se las tiene que llevar desde el centro. O sea, ahí, o sea, por eso el gran paradigma así de lo que se ha hecho en los tiempos recientes es Brasil, con los famosos puntos de cultura, que en vez de llevar cultura y casas de cultura y no sé qué, simplemente fue y le dio dinero o recursos de en especie o de algún tipo a los que ya hacían cultura, que hacían teatro en las favelas, que tenían clases de zumba, bibliotecas en la casa de alguien, es decir, y entonces lo que hizo el Estado fue apoyar a esos que ya hacían cultura. A mí lo que me parte el corazón de México es que la cultura nunca es el recurso de nadie, porque no lo conocen, porque no existe ese camino. Así de triste y desoladora es la situación en México, porque en efecto las mujeres de estos municipios, a lo mejor ellas solas tendrían que poder pintar sus murales sin que nadie llegue y les diga, vamos a discutir, ¿qué es cuando ustedes se sienten amenazadas, a quién recurren? Que fueran ellas las que dijeran, quiero hacerle un homenaje a mis vecinas, que se les ocurriera a ellas que existe la posibilidad del arte para eso, y no se les ocurre porque no lo conocen. Entonces ese es el drama es brutal y que va hasta el fondo de las raíces de este pinche país, pues como al entusiasmo, exacto. Entonces, bueno, exacto, pinche, exacto. Entonces, bueno, eso, o sea, es muy desoladora la situación, definitivamente, empezando porque la comunidad no está reconociendo que vivimos en un país que está en una emergencia de violencias creciente, o sea, por mucho que nos digan que bajaron los homicidios, porque en vez de 1000 hay 998, perdón, pero que la comunidad cultural no se esté pronunciando todos los días sobre este asunto y los feminicidios, me parece absolutamente frustrante y triste. Ok, pensando justo en lo que acaba de decir usted, ¿no? El asunto de la inseguridad en las carreteras, no, usted no, la señora es usted. Pensando justo en este asunto, por ejemplo, ¿no?
Sí hay comunidades que de repente trabajan con los camioneros de rutas en ciertas zonas muy sensibles del país. Yo lo sé porque yo he trabajado, ¿no? De repente acompañando procesos, por ejemplo, en las carreteras del centro sur de Veracruz, ¿no? O en la zona de la Sierra Negra, que además durante mucho tiempo estuvo tomada por un cacique priista, que era el único que podía meter autobuses de transporte en la sierra, ¿no? Pero que además eran los polleros. O sea, los camiones bajaban de la sierra con gente de las comunidades para meterlas en camionetas para hacer o sea, y cobrándoles una fortuna, ¿no? Y estamos hablando de varios de los municipios más pobres del país. Pero, por ejemplo, es muy chistoso cuando la comunidad se apropia del problema de sus circuitos económicos. O sea, si la gente se acostumbra a que todas los designios, las políticas vienen de arriba y nada más son un baño de arriba para abajo, como se hablaba en el esquema de desarrollo de los años 50, 60, ¿no? El esquema sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Hay que producir y entonces la riqueza, los derechos, todo eso se producen aquí arriba y luego les escurren a los de abajo, ¿no? Cuando los mandatos vienen desde las instituciones, cuando las comunidades no se involucran en los procesos, entonces ni siquiera los mismos circuitos económicos se van ahorcando. Yo por eso decía que sí me ha tocado acompañar procesos, ¿no? O sea, la gente luego dice, ay, ¿a poco con danza y con música? Ahorita ya quedamos de acuerdo en que no hay que romantizar ese asunto del arte. Yo por eso digo, dejemos también de hablar de arte y de la posibilidad de que alguien pueda estudiar cine. Esos son privilegios. Esos son privilegios. Más bien el asunto es cómo alguien desde la comunidad puede realmente, por ejemplo, seguir produciendo lo que producía su familia, pan, ¿no? Un tejido, ¿no? Cuando las mismas comunidades se dan cuenta de eso, claro, los procesos son lentos, porque las estructuras de dominación y las estructuras de corrupción, pues sí, se han insertado de forma con mucho sentido, porque además la corrupción tiene cierto sentido. En lugar de agarrarnos a fregadazos, ¿no? Y de enfrentarnos unos a otros, nos pasamos una mordida. Por eso la corrupción también tiene, digamos, una cierta función social en los países latinoamericanos y asiáticos y africanos. O sea, es terrible, pero son formas de lubricación social. Pero cuando la comunidad se da cuenta que de repente todos esos procesos empiezan a ahorcar sus propios circuitos económicos, hay de dos sopas, o la comunidad tiene que activarse o la comunidad se muere. Entonces yo sí he visto, hay zonas de Veracruz que están, sí, el centro sur de Veracruz ahorita está totalmente atravesado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es horrible, las fosas, ¿no? El colectivo Solecito, ¿no? La Solecito de Veracruz, que son las madres que allá andan buscando, y las que encontraron la fosa más grande de cadáveres en México, en Veracruz, cerca del puerto, ¿no? En Colinas de Santa Fe, ¿no? Pero, o las patronas, ¿no? En la zona de Orizaba, Córdoba, que son las que ayudan a los migrantes, porque ellas mismas tuvieron familias, también tienen sus procesos tienen sus procesos muy complicados, muy complejos, no son procesos tersos. La comunidad misma se confronta entre ella, pero luego de lo que se trata es de ir a abrir procesos, porque si la llave económica se cierra, la comunidad se muere. Entonces ahí es básica esa relación justamente entre eso que yo decía, tomar la conciencia de la memoria, la historia, la identidad, la sobrevivencia de la comunidad, pero apropiársela. Yo por eso hace ratito decía, ahí va de nuevo la grosería, el Estado no da una chingada en términos de yo voy y te doy cultura o yo voy y te doy... No, el Estado tiene que proponer las condiciones para que las comunidades se lo apropien, pero no tiene que venir de arriba para abajo. Los procesos tienen que ser más o menos transversales y horizontales, si no esto no va a cambiar. Yo por eso insisto en el papel de la sociedad civil organizada. ¿Mm? Sí, yo estoy de acuerdo con eso y creo también, bueno, la experiencia que hemos tenido allá en la zona metropolitana de Nuevo León, pues nosotros los talleres con niños los hicimos con enlaces en las colonias que ellas ya tenían un trabajo. O sea, son mujeres que están preocupadas por llevar ciertas actividades recreativas a los niños, a la comunidad, porque moverse a los centros es complicado, etcétera. Y entonces, pues si te encuentras con cosas que, digamos, no es que sean artistas, pero hay expresiones artísticas que son muy útiles para hablar
hacer una reflexión colectiva sobre estos temas complicados. Porque otra vez, por ejemplo, el movimiento feminista, o sea, si yo llego y les digo, vamos a hablar de feminismo, no van a venir hombres, y no van a venir las mujeres que no están con el feminismo, ¿no? O sea, o que asocian el feminismo con las protestas y las pintas, etc., ¿no? Pero sí hay, o sea, si llego con, vamos a hacer este taller, hay una forma más, digamos, sutil, como para reflexionar y entender desde una perspectiva más sensible que hay un problema, ¿no? Y que además sí, digamos, todas las personas con las que interactuamos en la instalación sonora, en lo de, acababa y luego, oye, pero sí es que yo conozco a alguien, o sea, como que para sembrar la plática y medio encauzar en, no, pues es que esto está mal, ¿no? Sí, para eso sí puede ser efectivo, pero sí hay que hacer una articulación con estas personas dentro de las comunidades que no son visibles porque no tienen esta como validación social de yo soy una autista. Por ejemplo, la señora Magda, ella cuida a todos los niños de la cuadra para que las mamás que son obreras pues trabajen todo el turno sin preocuparse. Entonces en su casa los tiene ahí, su hermano les toca la guitarra, les da clases de guitarra, Laura también consiguió una maestra de violín y tienen su grupo de música y además le entraron al taller, etcétera. O sea, y así puedes ir encontrando que sí hay personas que no se asumen como artistas, pero que a través del arte sí están tratando de contener toda esa violencia, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una posibilidad de articulación y de acompañamiento. No es de que yo vengo y te digo, haz esto, ¿no? O sea, yo vengo y veo qué promotores culturales pueden irse a meter ahí, sostener este taller y entonces pues con ellos trabajo, ¿no? Pero no llego así como con esta visión de, ¿no? Esa es digamos, ese es como el reto, encontrar quién sí ya lo está haciendo y articular, y entonces después al final, en vez de hacer una presentación de museo de resultados, pues hicimos un convivio, conózcanse ustedes, ya saben dónde están, ¿verdad? ¿No? O sea, sí hay como, y también de ellos muchas veces viene la iniciativa y vienen como muchos recursos, o sea, llegas y ya tienes comida, hacen un montón de esfuerzos para que salga el taller, ¿no? O sea, independientemente de lo que tú le des. Entonces, yo creo que sí hay, o sea, si sacamos el arte y la cultura de estas definiciones más como de centro y más, porque ahorita que decían, pues sí, yo puedo estudiar arte, pero pues eso a lo mejor no te quita lo macho, hasta te lo refuerza, ¿no? O sea, no es garantía de nada, ni el estatus socioeconómico, ni que estudies, ni, o sea, eso no. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay, o sea, digamos, a lo mejor no es una cosa así masiva como quisiéramos, pero también es cierto que hay otros productos culturales masivos que tampoco te vuelven un delincuente, ¿no? O sea, es decir, no todas las personas que escuchan Peso Pluma van a pasar por las armas a que, ¿no? O sea, también es como una forma de expresar, o sea, no cantas el himno nacional y terminas queriendo hacer una revolución, ¿no? Defender meterte a la Sedena, pues, ¿no? O sea, también hay como estas distancias entre la expresión artística y cómo eso puede ser una herramienta o no, ¿no? Digo, y también nada más para agregar algo a la pregunta, porque es una pregunta que también a lo mejor yo podría hacerme desde otro lugar. Algo que a mí me preocupa mucho es como de pronto hacer estos análisis también en un contexto más cercano a nuestra economía. O sea, realmente, al menos yo, y siento que es algo que he platicado con otras personas, en donde diferimos con otro tipo de personas también, es que el Estado es muy pequeño. O sea, las estructuras públicas creo que actualmente son pequeñas. Las que son grandes son las de Sedena. Esas son las que son grandes. Pero el Estado en sí mismo no es grande. Facebook es más grande que el Estado. Las empresas son más grandes que muchos países. O sea, creo que también hay veces que de pronto, y esto lo digo también como
después de haber estudiado sociología y cosas así, que de pronto estamos haciendo estos tipos de análisis de contexto en donde seguimos pensando que los actores son los mismos, que a lo mejor en los años 80, 90, incluso 2000, y realmente no son los mismos. Realmente el poder no está distribuido de la misma manera. Y creo que también desde el sector académico, para no nada más, por ejemplo, hablar de arte, sino también regresar a este tema de lo científico, de pronto mucho rigor, pero no hay una actualización que nos ayude a tomar decisiones estratégicas en torno a cómo estamos entendiendo el contexto. Y siento que las empresas tienen mucho mayor pulso de cuál es el contexto real que lo que podríamos tener nosotras en sociedad civil o en la academia. Y eso me preocupa mucho, porque después existen estas preocupaciones, por ejemplo, la de usted, de empresas logísticas, que lo que les preocupa, pues en realidad está en función de la ganancia, no está en función muchas veces incluso de la preocupación real o sea, claro que sí hay una sensibilidad ay, pues van a matar al operador y cosas así, pero están pensando en números, a nivel estratégico, porque es un negocio, y hay muchos negocios en México. No sé si es un tema de que las empresas deben ser más sensibles, o hay actores que deben ser más sensibles, o si el Estado debe volver a hacerse grandote. Yo no me metería en ninguna de esas discusiones, pero a veces siento que sí estamos como en diferentes películas, no en la misma, y que de alguna forma esas diferencias hacen que no nos entendamos y que de alguna forma nos segmentemos más. Siento que también es algo que debemos estar dispuestas a dialogar a nivel intersectorial, porque las empresas están muy alejadas de la sociedad civil, están muy alejadas, por ejemplo, de este tipo de proyectos. Y a veces me sorprende, o sea, ¿por qué una empresa no quisiera invertir en un proyecto como este? Porque prefieren seguir dando despensas. Y hablo del caso específico de Walmart, por ejemplo. Walmart tiene una cosa de responsabilidad social y tiene mucho más dinero que cualquier fundación privada, cualquier agencia de cooperación internacional, cualquier tipo México. Y aún así, su programa de responsabilidad social es muy similar al del Cártel Jalisco Nueva Generación. Son lo mismo, hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Ir a repartir despensas a una colonia y a invertir su capital humano en que sus empleados se sensibilicen sobre una situación. Y entonces de pronto, como que no me suena como la preocupación estratégica, cómo se aterriza en sus programas de responsabilidad social, porque no son circulares, no están buscando realmente solucionar el problema, están buscando que alguien más solucione el problema por ellos. Y siento que eso es algo que se reitera no nada más en el sector privado, sino también en la academia, en el sector social y de pronto en el Estado. Y al final todo el mundo quiere que alguien más resuelva el problema y realmente nadie lo va a resolver. Entonces, como que tu pregunta me llevó hacia eso. Vamos también con más diferencias, pero bueno, ni modo. No sé si hay algún comentario adicional. Hola, sí. Harumi del Carmen dice: en lo personal considero que el arte y cultura tienen una presencia e incidencia importante en diferentes partes de la República, pero ¿cómo saberlo si no contamos con indicadores, mediciones y estudios dedicados en específico a ello? Y creo que es ahí en donde la ciencia tiene también una labor importante. La misma Harumi dice: ¿qué opinan respecto a las mediciones que se hacen en torno a la incidencia de la cultura y el arte en distintos aspectos de la ciudadanía? Por ejemplo, tenemos la cuenta satélite de cultura del INEGI. ¿Esta es tomada en cuenta? Es una pregunta. Pues a ver, saludos Harumi, por cierto. A ver, sí, efectivamente, de repente, como decía Mafalda en una vieja tira cómica, lo urgente no deja tiempo para lo importante.
¿no? Y luego las mediciones, ¿no? Los datos, la catalogación, se llevan mucho tiempo y entonces cuando estamos viendo un gobierno local o el gobierno federal ya cambió y de repente, madres, cambia la gente que estaba haciendo los proyectos de medición. Por eso ahorita en otras áreas, por ejemplo, donde tenemos que apoyarnos más para ver dónde están los verdaderos datos o las mediciones, aunque sean pequeñas y restringidas, porque no están todos los indicadores ahí, pues es de repente en la sociedad civil organizada, en las organizaciones de la sociedad civil organizada, que de repente miden diferentes cosas. Sí, claro, ahí está el INEGI y ahí está la cuenta satélite de cultura, pero la cuenta satélite de cultura básicamente lo que mide es el impacto económico de las actividades ligadas a la cultura, ¿no? Pero en realidad no hay esas mediciones. Hay algunos grupos civiles, por ejemplo, estoy pensando en de repente lo que han hecho algunas asociaciones pequeñas, hoy en día el GRECU, ¿no? El Grupo de Análisis Económico y de Cultura, ¿no? Que son una asociación civil, son un conjunto de ciudadanos que pues de repente miden, o académicos, bueno, más que académicos, promotores independientes, gestores independientes, como Carlos Villaseñor, que todos los años, ¿no? Hace el recuento del presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Sobre todo ya para el ramo de cultura, desde que somos Secretaría de Cultura en 2015, que, o sea, todos los años del mundo que no tuvimos Ministerio de Cultura, ¿no? Pero ahora sí ya tenemos un ramo específico en Hacienda, entonces sí se hacen esas mediciones y que lo sabemos, o sea, los datos están ahí, la gente tiene acceso a eso, tanto a los informes de las organizaciones de la sociedad civil como a los informes de gobierno, ahí están, pero otra vez nos encontramos con el asunto. Yo me he peleado mucho con ciertos conocidos de la comunidad artística, que les digo, ahí están las cuentas, chécala, revísala, ¿no? Y la respuesta ya como dicen, ya cuando los acorralas, es yo no tengo por qué saber eso, yo lo único que necesito saber es si me van a dar una beca o no. Y ahí es donde yo digo, ahí está el problema de, no se trata a través de las políticas públicas en materia de cultura, de profesionalizar, perdón por lo que voy a decir, ya tenemos un chorro de escritores en este país. Entonces no se trata y que se escribe más de lo que se lee, ¿no? No se trata de que quien tenga las herramientas para volverse artista se vuelva artista, no, esa ya es otra cosa, ¿no? Y también hablemos del problema de la profesionalización en la educación artística, sí, hablemoslo, pero más bien regresemos al asunto de para qué sirve hablar de cultura en términos de desarrollo y de bienestar, ¿no? Ahí están los datos, sí, ahí están los datos, sí hay datos. Ahora, que la gente se quiera acercar y que la misma comunidad cultural o artística se quiera acercar y no se acercan porque, qué hueva, ¿no? Es otra cosa. Sí, yo ahí sí, y ese es un pleito que yo tengo mucho de repente con la comunidad cultural, ¿no? O sea, sí, ahí están los datos, claro que sirven, necesitamos los datos, necesitamos catalogar, ¿no? Pero pues también la chamba está en que uno se meta. No, yo nada más una última nota. El Estado no se puede desentender de su papel como el gran proveedor, digamos, de los recursos y las bases para la cultura. O sea, esta idea de lo podemos hacer los demás, deberíamos los demás involucrarnos, sí, absolutamente, todo suma, absolutamente, pero el Estado tiene un papel rector en este tema y no se puede desentender como lo está haciendo con museos desmantelados, teatros caídos como el Jiménez Rueda y no se diga en los estados, o sea, donde simplemente no está y no hay nada. Entonces, eso, punto final. O sea, el Estado tiene un papel que le corresponde y que no está haciendo. El Estado es el Estado, la empresa es la empresa, el crimen organizado es el crimen organizado. Rapidísimo, me surge una inquietud luego de escucharles de qué sucede con el arte, más expresiones artísticas una vez que se consuman las violencias. Pienso, por ejemplo, en las expresiones artísticas de las madres buscadoras o de toda esta comunidad que se genera una vez que ocurren graves violaciones a los derechos humanos y que muchas veces esas expresiones son doblemente recriminadas, criminalizadas y muchas veces destruidas, ¿no? Vemos aquí la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? En la glorieta de las mujeres que luchan, estos grupos de madres principalmente que se conforman para, a través del arte o de expresiones artísticas, porque no son artistas tal cual,
quieren mostrar esta problemática, ¿no? Una vez que ya se consumaron estas violencias. Preguntarles qué piensan de ello, cómo impacta, si realmente impacta en una toma de conciencia en la sociedad o abona a este alejamiento, a este desinterés, porque hay que decirlo, partimos también muchas veces de esta apatía, de que la sociedad ya no quiere saber más de violencia, y cuando el arte viene también desde ese sentido, a veces perdemos y abona esta inacción, ¿no? O esta normalización, o esta mejor alejarnos, ¿no? Es una fórmula compleja también, pero me surge, ¿no? Esta expresión artística una vez consumadas las violencias. Eso. Sí, el arte funciona como una forma de expresión, de identidad, de memoria, de denuncia. El arte es resistencia, pero no necesariamente genera conciencia. Es decir, pensaríamos que sí, pero no necesariamente lo genera. Es natural, es una de las formas primarias de exigencia, de visibilización, de articulación, incluso de sanación para comunidades violentadas. Pero que eso tenga un efecto de generar conciencia es difícil. Incluso los espacios museísticos, los espacios museísticos tienen también otra lógica. Incluso llevando estas piezas a espacios museísticos, no es el gran espacio de la cultura en el sentido de la difusión y la divulgación y la concientización desde esos espacios. Pero el espacio público sí lo es. A mí me parece que hay manifestaciones culturales muy potentes en el espacio público que no le damos el valor que debería tener. Tenemos una ruta de antimonumentos en esta ciudad. Hay una cicatriz en la Avenida de la Reforma, en este país, que arranca probablemente con la estela de luz y las placas de víctimas que están al pie y el antimonumento de la guardería ABC, y culmina en el Zócalo, pasando por una cantidad importante de antimonumentos, como si fuera la ruta o la cicatriz del antimonumento de la tragedia. Es decir, el arte urbano también tiene ese papel, pero evidentemente no hay la visibilización que tendría que tener, el peso que tendría que tener, pero es una de las formas de hacerlo. En mi opinión, es necesario, no alcanza. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo más, Jimena, y ya después Michael para que haga el comentario. Me robé el micro de acá, pero muchas gracias a todas por las intervenciones. Me quedo pensando en esto que comenta Elia, y por qué el arte no interpela de manera tan evidente, ¿no? Me parece que pues requieres todo lo que falta del otro lado. O sea, no hay forma, como decía María, si te mueves en el plano de lo simbólico, ocupas interpretar, desarticular, desarmar, recomprender. Parece que ahí el Estado tiene un rol fundamental, sin duda, y ahí es donde esa red de poner las herramientas para que existan caminos posibles, porque simplemente ahí están, y cuando tienes 8, 10, 15, pues simplemente ahí están y se vuelven parte de tu hacer, ¿no? Y después a ver qué pasa. Y eso es hasta ahí, ¿no? O sea, lo demás no hay que adoctrinar por dónde, ni el contenido, ni la forma, ni el estándar de calidad, nada, solamente poner el cómo. Y esa incapacidad de ser interpelado es ya crítica, o sea, estamos ahí, sí creo que ya por una degradación de esa falta de herramientas por décadas, no sabemos leer lo que está frente a nosotros, no nos sentimos interpelados, no hay forma de tomar ese símbolo y reinterpretarlo y reutilizarlo en tu propia forma de entender lo que te rodea y lo que te atraviesa, ¿no? Y no hay nadie que se esté ocupando de ello. Primero, quien debería, coincido plenamente, sí considero que el Estado tiene que hacerlo, porque además recibe el dinero que producimos todos para ello, punto. Pero también pienso mucho, me resuena muchísimo esta preocupación de qué está haciendo la comunidad artística en términos de organización como nosotros mismos, ¿no? Y por qué no estamos siendo simbrados más, si supuestamente somos particularmente sensibles. Y también digo, no tengo la respuesta, pero sí creo que hay una suerte de, o sea, es el punto en donde se vincula lo artístico y lo social, siempre en el sector artístico y cultural siempre ha generado una incomodidad, ¿no? Obviamente el arte incomoda, pero cuando entra ya el elemento de la belleza y la calidad y etcétera, y ves el arte como forma de expresión ante el horror, de pronto siento que sí, la comunidad nos ponemos muchos moños, ¿no? Respecto a qué sí es, qué no es, y nos perdemos en ese tema. Y me parece que hay un problema muy serio para un país que tiene un nivel de tragedia como el nuestro. Pero bueno, en fin, pensamos muchas cosas a partir de lo que dicen. Muchas gracias.
Bueno, y nada más encuadrar un poquito este foro, ¿no? Ya comentaba Jacobo, este es el quinto de una serie de foros que venimos haciendo cada mes, ¿no? Nació como una iniciativa de diversas organizaciones de sociedad civil y de la academia por ir creando justamente una agenda ciudadana en torno a temas de justicia, seguridad, democracia. Y ahí colocamos el papel de la cultura también, ¿no? Y ha sido muy interesante estos foros porque no solamente estamos pensando el Estado cómo debería ser y el papel del Estado, sino también como hoy la reflexión también de cómo vernos como sociedad civil en el tema público, ¿no? Frente a la tragedia que vivimos en este país, ¿no? El próximo mes tendremos uno sobre cárceles, luego volveremos a platicar sobre seguridad y justicia y vamos a hablar en el último foro mayo sobre qué democracia queremos, ¿no? Sobre todo ya teniendo encima las elecciones para entonces, pero justamente porque queremos ir más allá de lo electoral, pensarnos como sociedad en una agenda transaccional, ¿no? En este sentido, el papel de la cultura desde estos dos espacios, desde cómo la entendemos hasta cómo la influimos en el espacio público, creo que es importante repensarlo, retomarlo, pues en esta construcción de la agenda, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer, no sé, yo creo que ya de Facebook ya no hay más preguntas, ¿no? Ah, claro, estos foros están siendo patrocinados como Walmart. No. Tenemos este proyecto en Solidaria de café con causa, también se llama Café Solidaria, y es un café que viene orgánico de cooperativas de Chiapas, el mejor café de México, ¿no? Y con esto, bueno, con este café, con lo que se vende, no solamente apoyamos a las cooperativas, sino además acompañamos a colectivos de víctimas de desaparición y promovemos estos foros, ¿no? Entonces, están invitados también a probarlo, si quieren un café, o a comprarlo y llevarlo a su casa también, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la presencia de todos, muchas gracias también a quienes estuvieron en Facebook, a las instituciones que se conectaron a la transmisión de la Fundación, también son varias, les agradecemos su retransmisión. Es la manera que tenemos de que esto no sean foros solamente chilangos, ¿no? Y que nos puedan ver de diferentes partes del país, ¿no? Y gracias a la Fundación también, Felipe, por el espacio como siempre. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Siempre hemos dicho que este espacio, aunque es un comodato, la casa es un comodato por el gobierno federal, podemos hablar libremente de lo que queramos, siempre haciéndonos responsables de nuestra palabra y siempre respetando al otro o a la otra que tenemos enfrente, y respetando su palabra y lo que dice. Sin más, yo lo único que tengo que decir es muchas gracias. Los invitamos la próxima semana tenemos una exposición, sigue la convocatoria Mendoza Rufat, Fundación Elena Poniatowska abierta, ya tenemos más de 500 participantes entre 20 países de cuento y novela. Seguiremos con los foros, seguiremos hablando aquí de democracia, de cultura y de libertad, y en el fondo de una palabra que todos traemos en el corazón que se llama amor. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Buenas noches.